días, mi nombre es Fernando Mora, soy integrante del grupo número uno de la materia de Física, Electricidad y Magnetismo del paralelo número 5. Esta es la exposición de la tarea número 4. Vamos hacia el planteamiento del ejercicio. Bien, nos dice, nos muestra un circuito aquí en la figura. Vamos a analizarlo un poco. Primero nos indica que hay una diferencia potencial de 6 voltios. También encontramos capacitores tanto de 5 microfaradios, 6 microfaradios, 4 microfaradios y 2 microfaradios. Nos pide encontrar como primer literal la carga en cada capacitor de lo que vemos aquí en el circuito, como literal B el voltaje en cada capacitor y como literal C la energía almacenada en cada capacitor que nos muestra en el circuito. Yo soy Isaac Borja y con respecto a las conexiones en serie y paralelas de los capacitores, pues podemos ver que tenemos un capacitor de 4 microfaradios y otro de 2 microfaradios, con lo que se puede reducir a un capacitor equivalente de 6 microfaradios. Luego también podemos observar que hay dos capacitores de 6 microfaradios en serie, dando como resultado una capacitancia equivalente de 3 microfaradios. Luego nos quedan la de 5 y la de 3 voltios, los dos capacitores en paralelo, por lo que su capacitancia equivalente es de 8 microfaradios. Hola, mi nombre es Daniel Medina. Voy a contar algo acerca del problema. Para que tengamos el diagrama de esta manera, se tuvo que hacer un proceso de simplificación, por así decirlo, con las conexiones en series y paralelas, para que los capacitores se conviertan en una sola, y de ahí se saca la capacitancia equivalente. Con eso tenemos los datos necesarios para hallar la carga total. Bien, que en este caso sale 48 microcoulomb. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Josué Chalco, del grupo uno y para esta tarea número 4, yo voy a hablar sobre el apartado de las cargas de los capacitores. Para la carga del capacitor 5 usamos la capacitancia de este, que es de 5 microfaradios, y lo multiplicamos por el voltaje de la batería, que es de 6 voltios, ya dándonos un total de 30 microcoulombs, que sería esa la carga del capacitor 5. Para la carga del capacitor 6 usamos la capacitancia de este por la mitad de la batería, que serían unos 3 voltios, dando un total de 18 microcoulombs. Aplicamos la misma fórmula para la capacitancia, la carga del capacitor 4. Usamos su capacitancia, que en este caso se puede ver que es el 4 microfaradios. Multiplicamos por 3 voltios de la batería, y da un total de 12 microcoulombs. Y también para la carga del capacitor de 2 microfaradios, usamos lo mismo, capacitancia de 2 microfaradios por el voltaje de 3 voltios, dando un total de 6 microcoulombs para la carga del capacitor 2. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Ormaza y yo voy a hablar de cómo se comportan los voltajes en nuestro circuito. Primero empezamos por el primer capacitor. Como se puede apreciar aquí, le llega un voltaje de 6. ¿Pero por qué le llega un voltaje de 6? Le llega un voltaje de 6 porque básicamente estaría en paralelo con con la fuente que está aquí. Entonces, por eso le va a llegar un voltaje de 6. Además, aquí también podríamos apreciar que si reducimos si esto lo primero reducimos en paralelo, nos va a quedar en serie, y eso que nos quedó en serie lo reducimos otra vez en serie, nos va a quedar que la resistencia equivalente de eso también va a ser 6 voltios. Pero en este caso lo que sucede, como después de hacer la resistencia equivalente en esa parte, nosotros podemos repartir esos 6 voltios en estos otros capacitores. Por ejemplo, el caso de esta capacitancia, que sería la más alta, que sería la más alta, este tendría 3 voltios, como se puede apreciar aquí. Pero el voltaje en 4 y el voltaje en 2 tendrían 3 y 3 voltios.
ya que estarían en paralelo. Y la resistencia equivalente, obviamente, de 4 y 2 también tendría 3 voltios. Entonces, ese sería el comportamiento de los voltajes en el circuito. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Velasco y pues vamos a hablar ahora por último de la energía de los capacitores. Tenemos que encontrar la energía en cada uno de los capacitores usando la fórmula que vemos en pantalla, que es un medio por la carga por el voltaje al cuadrado. Como ya anteriormente hemos encontrado la carga y el voltaje de cada uno de estos capacitores, entonces simplemente reemplazamos valores. Pues en la de 5 esta que está en paralelo, reemplazamos la carga que es de 5 y el voltaje que es de 6 dándonos un total de 90 microjoules. En el capacitor de 6 reemplazamos valores, la carga es 18 y el voltaje es 3 al cuadrado por un medio, dándonos un resultado de 81 microjoules. En el capacitor de 4 microfaradios, la carga es 12 y el voltaje es 3 al cuadrado por un medio, dándonos un resultado de 54 microjoules. El capacitor de 2, eh, la carga es 6 y el voltaje es 3 al cuadrado por un medio, dándonos un resultado de 27 microjoules. Gracias.